Dándote en todo momento y en todo tiempo, Señor, exaltando tu nombre y declarando que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias te doy, mi Señor, a ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor, Dios es bueno, amén. Hoy el Espíritu Santo tiene preparado algo bueno para cada uno de nosotros. Sé que estemos expectantes, vamos a leer mucho lo que dice la palabra de Dios. Cada pasaje de la Escritura dice que fue inspirada por Dios para que sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Y durante este tiempo estamos estudiando la Biblia, estamos tal vez dándolos, explicándole la base de lo que la Biblia quiere hacer en nuestras vidas y cómo nosotros podemos ir tomando esta palabra para que podamos afirmarnos en ella. Con la ayuda del Señor, Dios mediante, vamos a empezar a estudiar cada libro de una manera muy amplia para que podamos entender qué significa cada libro de la palabra del Señor. Todos nosotros conocemos la Biblia, tenemos nuestros pasajes favoritos, pero qué bueno es saber que podemos profundizar un poquito más. Amén. Y a medida que vayamos conociendo más de la palabra de Dios, vamos a ir conociendo más a nuestro Dios. Y a medida que conocemos más a nuestro Dios, nos vamos a conocer más a nosotros mismos. Amén. Dime cuánto conoces a Dios es cuanto tú te conoces a ti mismo. Mucha gente dice, yo me conozco muy bien, yo sé muy de qué pata cojeo. No, no es cierto. Si tú no conoces a tu Dios, no sabes cómo eres tú, porque tu Dios va a reflejar lo que tú eres en verdad. Tal vez tú tienes un concepto equivocado de ti, tal vez tienes un concepto más allá de lo que Dios dice de ti, o de repente tienes un concepto menos de lo que Dios dice de ti. Pero a medida que vayamos conociendo la palabra de Dios, vamos a pararnos en el lugar correcto, donde Dios está allí haciendo su obra perfecta en nuestras vidas. Amén. Estamos estudiando entonces la Biblia, la palabra de Dios. ¿Ok? Y en esta mañana vamos a tomar un tema muy interesante porque realmente ha bendecido mucho mi vida, como cada semana que estoy tomando tiempo para poder leer este pasaje de la Escritura. Y vamos a irnos al libro de Salmos, estamos leyendo Salmo 119 y queremos continuar con lo que estamos llevando la semana pasada, Salmo 33, perdón, Salmo 119, versos del 33 al 40. ¿Ok? Vamos a leerlo de una manera rápida para que podamos juntos entrar en el tema. ¿Ok? Dice así, Salmo 119, versos 33 al 40. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Amén. Cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios es un manantial de vida para cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios es Dios hablándonos a nuestro corazón. Dios no quiere, no es que no quiere, sino el mayor interés de Dios está en tu corazón antes que tal vez tu aspecto físico o lo que te rodea, o el lugar donde vives, o el trabajo que tengas, o el dinero que ganes. Dios está más interesado en que tu corazón esté en una correcta posición delante de Él. Mucha gente irá al cielo, tal vez sin tener nada, y muchos tendrán un montón de cosas y no llegarán a la presencia de Dios. Por eso que la palabra de Dios en esta mañana quiero tomar un tema, y justamente este pasaje dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Ya le había hablado semanas atrás qué significaba estas palabras testimonio, ley, decreto, mandamiento. Todo eso se refiere a la palabra. Entonces podríamos decir, inclina mi corazón a tus palabras y no a la avaricia. Y vamos a definir esto más adelante, porque el tema del día de hoy se llama restaurando un corazón quebrantado. Y para poder entender un poquito más este tema y poder tal vez tener un poco de orden y entender claramente el mensaje que queremos tener esta mañana, cómo Dios trabaja en la vida de cada persona para que nosotros podamos ser restaurados en la correcta posición que Dios quiere que nosotros vivamos.
Amén. Todo ser humano, amados hermanos, que vive en este planeta y que respira, siempre va a ser tentado. O mejor dicho, estamos expuestos a la tentación. ¿Ok? Algunos más tentación, otros menos tentación. Pero todos somos expuestos a la tentación. ¿Ok? Jesús mismo, estando aquí en la tierra como hombre, fue expuesto a la tentación. No solamente en la tentación del desierto, cuando Satanás lo tentó 3 veces, sino que durante todo su ministerio en la tierra, él estuvo siempre siendo tentado por el diablo y sus demonios. De una u otra manera trataban de qué? De que Jesús, como se dice criollamente, ¿no? Pisar el palito. Pero él nunca pecó, porque él era íntegro. Él era fiel a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, para poder avanzar y conocer un poquito más este tema, lo hemos puesto en 3 puntos. El primero es aprendiendo lo que nos va a decir la palabra de Dios respecto a este tema. Segundo es cómo aplico yo esta palabra que voy a aprender el día de hoy, cómo el salmista pudo entender cómo esta palabra podía funcionar en su vida. Y como último punto es cómo vamos a afirmar el conocimiento que hemos aprendido de parte del Señor. ¿Ok? Aprendiendo la palabra, siendo enseñables por Dios. Mucha gente piensa que sabe todo y ya no dice, no, ¿para qué? No necesito yo de más cosas. Ya me leí la Biblia 4 veces, es suficiente, ¿no? Ya me he leído un montón de libros. ¿Quién me puede enseñar algo a mí? Nadie más me puede enseñar. Pero uno de los requisitos para poder transformar nuestra vida es aprender. Segundo es saber aplicar lo que aprendes. Muchas veces nosotros aprendemos muchas cosas, pero ¿saben qué? He aprendido con la vida diaria en el trabajo que muchas cosas tú puedes aprender, pero no lo puedes aplicar. Uno, porque no es posible aplicarlo, porque no sabes cómo aplicarlo o simplemente no quieres aplicarlo en tu vida. Y una cosa aprendida, que no lo aplicas, es como si no lo hubieses aprendido. ¿Qué diferencia hay aquel que no estudió con aquel que sí estudió un tema si ambos no lo aplicaron? La única diferencia es que el otro perdió su dinero y su tiempo en aprender algo que nunca lo usó, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y por último, obviamente, vamos a afirmar cada paso, cada decisión que vamos a ir tomando. ¿Ok? Entonces empezamos aprendiendo. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué nos enseña este verso? Fíjense que el salmista David era un hombre con un corazón íntegro. La Biblia dice que le tenía un corazón conforme a quién? A Dios. Pero fíjense que en muchos pasajes de la Escritura y en la historia misma de David vemos un hombre que tiene un corazón dolido, un corazón golpeado, un corazón maltratado, un corazón tal vez sufrido por muchas situaciones que pasaron en su vida, tanto familiares, tanto personales, tanto dentro del país, donde como rey tenía un montón de conflictos y cosas que tenía que solucionar. Su corazón estaba completamente abatido. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan lo que leímos la semana pasada? ¿Cómo empezó el versículo? ¿Se acuerdan? Abatida está mi alma, dice, ¿no? Y él dijo, Señor, vivifícame según tu palabra. Qué bueno que David sabía que a pesar que tú puedes estar en una condición tan desastrosa, pero cuando tú te acercas a Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando te acercas a Dios? Vas a ser restaurado, vas a ser vivificado, vas a ser levantado. Jesús mismo pasó esta situación, porque lo que dijo David, Jesús lo dijo también en el monte de Getsemaní. Minutos antes de que lo iban a atrapar, él dijo, no, Señor, no, mi alma está cansada hasta la muerte, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros darnos cuenta que mientras vivamos en este mundo, vamos a tener muchos conflictos, muchos problemas, muchas situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. Y lo bueno es que tenemos la palabra de Dios como nuestro sustento, como nuestro potencial, aquel que nos va a vivificar, nos va a dar vida, nos va a restaurar. Entonces, empieza el salmista, este Salmo 119, el verso 33 al 35, dice así, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Es muy importante que él siempre quería aprender. Y creo que una de las actitudes que nosotros tenemos que tener en esta vida es querer aprender. Aquel que no aprende es aquel que está cada día siendo o está perdiendo su parte de su vida. Pero aquel que aprende está conociendo más de su vida y va a disfrutar mejor la vida. Estamos en un tiempo donde la carrera por la información es vital. Aquel que sabe más es el que va a tener mejores oportunidades. Aquel que sabe menos, el camino es muy estrecho y tal vez no vas a tener muchas oportunidades. Y acá el salmista entiende claramente y le dice al Señor, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Nuevamente hemos dicho, la palabra estatutos, ¿a qué se está refiriendo? A la palabra.
Él le dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, el camino de tu palabra. Yo quiero conocer tu palabra. Y ahí viene el punto donde nosotros tenemos que cada día alimentarnos de la palabra de Dios, nutrirnos de la palabra de Dios. No solamente leer la Biblia, sino meditar la palabra de Dios. Escudriñar las escrituras nos recomendó el Señor Jesús. Si nosotros tomamos ese camino de escudriñar las escrituras, nuestra vida va a empezar a ser diferente, porque vamos a estar en una condición de aprender. Señor, yo quiero aprender de ti. Quiero que me enseñes cada día de mi vida. En cada momento yo quiero ser una persona que, como un buen alumno, escuchar a mi maestro, ¿no? Y estar bajo los pies de Jesús, bajo los pies de la palabra, significa que nuestra vida va a ser edificada. Jesús una vez, cuando estaba con sus amigos Marta y María y Lázaro, cuando los fue a visitar una vez, estaban él ahí compartiendo la palabra, ¿no? Y María dice que estaba a los pies de Jesús escuchando lo que Jesús estaba enseñando. Más Marta estaba pues haciendo las cosas de la casa, ¿no? Preparando la comida, dándole los refrescos, un montón de cosas, ¿no? Y Marta se vio sobrecargada por el trabajo y dijo, Señor, mira, dile que me ayude María, ¿no? Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y cargada estás. Porque tú estás haciendo cosas buenas, pero María tomó la mejor parte. Por eso que cada vez que nosotros vamos a la escritura, vamos a tomar la mejor parte de nuestra vida. Seamos enseñados por el Señor. Dice, enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Hay una gran diferencia, no sé si ustedes se acordarán esta frase que siempre decían nuestros padres hace años atrás, que le entra por un oído, ¿y qué dice? Y le sale por el otro. Quiero aprender algo, aprendemos algo, por un oído nos entra la información y por el otro se nos va saliendo la información, ¿no? Pero qué interesante que el salmista dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Amados hermanos, la palabra del Señor no viene a ser algo ligero, pasajero en tu vida. La palabra de Dios viene a habitar en tu vida. La Biblia misma dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que cumple su propósito por el cual fue enviado a tu vida. Por lo tanto, tú tienes que coger la palabra de Dios y tienes que guardarlo en tu corazón. Cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿saben qué va a pasar? Vamos a empezar a poder ver las cosas que Dios tiene para nosotros. Y que necesitamos, amados hermanos, ser personas que amen la palabra de Dios, que deseen la palabra de Dios, que busquen a Dios de todo corazón en todo momento y en todo instante. Por eso dice, Señor, enséñame, ¿no? Oh Jehová, el camino de tus estatutos. Y mi compromiso y mi promesa, ¿qué cosa es? Guardarlo hasta el fin. Todos nosotros a veces nos falta algunas cosas en la vida. Nadie sabe todo. Estamos en un proceso de aprendizaje. Nadie es perfecto. Estamos en constante error. Y muchas veces los errores y los pecados que cometemos, ¿qué hacen? Nos traen abajo. Y necesitamos ser restaurados. Y la mejor forma de ser restaurados es a través de ¿qué? De la palabra. La semana pasada estuvimos hablando, ¿no? Que decía, no, restaura, vivifícame según tu palabra. La palabra de Dios nos va a vivificar, la palabra de Dios nos va a dar vida. La palabra de Dios, como Pablo decía en Timoteo, es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. Entonces esa palabra tiene resultados en nuestra vida. Entonces tenemos que nosotros guardar la palabra. Salomón en el Proverbio que decía, ¿no? Sobre toda cosa guardada, ¿qué tienes que guardar? Tu corazón, porque ahí mana la vida. Entonces la palabra de Dios tiene que ser guardada en el lugar más valioso de tu vida. ¿Cuál es? Tu corazón. Tu corazón. Pero a veces nos encontramos con un corazón dolido, con un corazón maltratado, con un corazón quebrantado, con un corazón caído, por diferentes factores, por diferentes situaciones que nos puedan pasar. Es por eso que necesitamos estar fortalecidos en la palabra, para que nuestra vida sea edificada. Amén. Sigue diciendo el salmista, dame entendimiento y guardaré tu ley. Creo que si este mundo, si la gente, y especialmente la iglesia de Dios, clama cada día al Señor, Señor, dame entendimiento y guardaré tu ley, lo que le estaríamos diciendo al Señor, quiero tu sabiduría, quiero tus conocimientos, quiero vivir como tú quieres que viva, quiero vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Entonces nuestra vida, amados hermanos, no va a ser cualquier vida, va a ser una vida así como Jesús vive en esta tierra. Acuérdense que Jesús fue tentado muchas veces y de muchas maneras, pero él nunca pecó. ¿Por qué? Porque él
clamaba a Dios que tenga ese entendimiento y guardaba la ley del Señor, ¿no? Y sigue diciendo, y la cumpliré de todo corazón. Qué bueno es que nosotros tenemos que tener ese deseo de poder cumplir y guardar la palabra de Dios. La pregunta es, ¿queremos ser enseñados por Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren ser enseñados por Dios? Si queremos ser enseñados por el Señor, entonces necesitamos exponernos a la palabra de Dios. Necesitamos clamar la palabra de Dios. Necesitamos decirle, Señor, dame entendimiento. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dios quiere que nosotros no solamente recibamos el entendimiento, sino que lo guardemos en nosotros y lo pongamos por obra. Cumpliremos, lo haremos de todo corazón. La Biblia dice en Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando cumplimos las cosas de todo corazón, lo vamos a hacer como si lo estamos haciendo para el Señor. Sea en el trabajo, sea en la casa, sea donde nos encontremos, hagamos todas las cosas en excelencia, como para el Señor. Entonces la vida que vamos a llevar va a ser una vida totalmente diferente. Amén. Dios quiere que nuestro corazón sea un corazón que exponga las cosas reales y de la mejor manera. Y Él quiere que nosotros podamos entender, que podamos guardar la palabra y podamos cumplir la palabra. Amén. Entender la palabra, guardar la palabra y cumplir la palabra. Cuando nosotros empezamos a vivir de esta manera, nuestra vida va a empezar a ser distinta. ¿Y por qué va a ser distinta? ¿Por qué creen que va a ser distinta nuestra vida? Porque vamos no solamente a guardar la palabra, sino vamos a vivir según la palabra de Dios. Vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a vivir conforme al corazón de Dios. Dios anhela que cada uno de nosotros pueda vivir una vida excelente, pero necesitamos nosotros someternos a la palabra de Dios. El primer punto, acuérdense, tenemos que aprender cómo recibir la dirección de Dios. Muchas veces queremos hacer muchas cosas y a veces nos pasa, ¿no? Ya, yo lo hago y lo hago como pueda, o como se me ocurra, o como salga. Pero qué bonito es cuando uno sigue las instrucciones, ¿no? Y si tú sigues las instrucciones, vas a saber que al final te va a salir lo que te han dicho porque estás siguiendo las instrucciones. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios nos ha dejado el manual de vida para el ser humano? Bien, la palabra de Dios, la Biblia, es el manual de vida. Ahí está la forma como Dios quiere que vivamos. Lo tenemos ya listo. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente aprenderlo, guardarlo en nuestro corazón y aplicarlo en nuestra vida. Y entonces vamos a disfrutar de él. Amén. Y sigue diciendo San Luis en el verso 35, guíame por las sendas de tus mandamientos, ¿no? Porque en ellas tengo mi voluntad. Qué interesante es ver que el mayor deseo de David era siempre estar en los caminos de Dios. El mayor deseo de David era hacer la voluntad de Dios. El mayor deseo que tenía David era obedecer todas las instrucciones que Dios le daba. Ese debe ser nuestra forma de vida. Ese debe ser en nuestro sentir, cómo nosotros tenemos que vivir cada día, Señor, guíame por las sendas de tus mandamientos. Guíame a través de tu palabra, Señor, ¿no? Porque en ellas tengo mi voluntad. O sea, mi voluntad se somete a la voluntad de tu palabra. No es lo que yo quiera hacer, Señor, sino lo que tú quieres que yo haga. Nuestro Señor Jesús nos enseñó, dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga lo que tú quieres. Yo no quiero ir a esa cruz, Señor, pero si no hay otra forma, voy a tener que ir, porque yo quiero hacer no mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Qué deberíamos decir nosotros, Señor? Cada día, Señor, voy a someterme a tu voluntad. ¿Qué dice tu palabra? Eso es lo que voy a hacer, Señor. Cuando venga un pensamiento que no sea la palabra de Dios, yo voy a someter ese pensamiento bajo la palabra de Dios y decir, Señor, este pensamiento no está conforme a tu palabra, entonces yo lo desecho en mi vida y voy a vivir conforme a tu palabra. Amén. En Mateo 25:29, el Señor Jesús hablando dice así, ¿no? Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Lo que Dios nos está diciendo es que si tú eres fiel con lo que Dios te ha dado, con la palabra que Dios te ha dado, Dios te va a dar mucha más palabra porque sabe que tú eres un buen administrador fiel. Pero si lo poco que te dio tú no lo sabes usar o administrar bien,
¿qué va a pasar? Obviamente no te va a poder confiar más. Si nosotros en lo natural tienes algo y tú confías a una persona algo y esa persona te falla, ¿qué haces? ¿Vuelves nuevamente a confiar en esa persona? No lo haces, naturalmente no lo haces. Tal vez pasará mucho tiempo, muchas cosas hasta que de repente por ahí vuelves a hacerlo, pero al instante no vas a volver a confiar en esa persona por un buen tiempo. Dios mismo dice, si tú eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Por lo tanto, si nosotros recibimos esta palabra y lo empezamos a aplicar en nuestras vidas, entonces vamos a ver que nuestro corazón va a estar enfocado y centrado en la palabra de Dios. No necesitamos irnos más allá, simplemente decidir coger el camino del Señor. Dice, ¿no? Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. En este mundo, amados hermanos, dice que hay muchos caminos, ¿cierto? Pero hay un solo camino que nos lleva a la vida, y es el camino de la palabra de Dios. Esta senda de la palabra del Señor es donde el Señor quiere guiarnos a cada uno de nosotros para que podamos vivir cada día conforme a su voluntad. Amén. Pero hay una gran verdad también, que tenemos una lucha constante entre la carne y el espíritu. Y Jesús mismo lo sabía y dijo, Señor, cuando estaba orando con sus discípulos, ellos se quedaban dormidos, que es cierto. A la verdad, nuestro espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero la carne es débil. La carne se revela contra la verdad de Dios. La carne quiere hacer todas las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y necesitamos cada día nosotros de decirle, Señor, guíame por las sendas de tus mandamientos, porque en ellas tengo mi voluntad. Si nosotros vemos todo esto, este punto de acá, esos tres primeros versículos, vamos a darnos cuenta que es Dios quien va a obrar en ti su perfecta voluntad. Dios está trabajando en ti para que su perfecta voluntad se cumpla en tu vida. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos hacer, es cierto, pero Dios por su gran amor y misericordia nos ha abierto el camino para que nosotros podamos andar en él. Amén. No nos quedemos simplemente con un deseo, sino que tomemos las cosas del Señor. Animémonos a salir del lugar donde estamos y empezar a coger las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Digámosle a Dios que nos enseñe cada día, que nos dé entendimiento, que nos guíe, para que podamos nosotros no solamente guardar la palabra, sino cumplirla y hacer su perfecta voluntad. Amén. Y hacer su perfecta voluntad. Punto 2. Aplicando. ¿Cómo vamos a aplicar la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a aplicar esta palabra que hemos recibido de Dios? ¿Cómo vamos a aplicar el conocimiento, la información que Dios nos está dando para que podamos vivir una vida agradándole al Señor en todo? Dice así, Salmo 119, 36 al 37, dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. La mejor forma como el ser humano puede aplicar la palabra de Dios es empezando con una vida pura delante de Dios. David decía, inclina mi corazón a tus testimonios. O sea, Señor, llévame, dirígeme hacia tus testimonios y no a la avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es pecado. ¿Y cuántos sabemos que el pecado nos aleja de Dios? ¿Cuántos sabemos que el pecado nos va a apartar de Dios? ¿Cuántos sabemos que por causa del pecado el hombre perdió todo lo que Dios le había dado al principio? Y David dice, inclina mi corazón a tus testimonios. Señor, no permitas que me vaya a la avaricia. Es como si estamos en una balanza y que la balanza vaya hacia el Señor. Inclina mi corazón a tus testimonios, inclina mi corazón a tu palabra y no al pecado. Otro pasaje en la Escritura dice, ¿no? ¿Cómo guardará el joven su camino? Guardando la palabra. ¿Cómo evitaremos estar en el pecado? Viviendo en la palabra. No hay otra solución. A veces tratamos de buscar soluciones por X lugares, pero la única forma es reconocer que en la palabra somos libres del pecado. Entonces, la Biblia también nos dice que la única forma que el ser humano puede despojarse o alejarse o quitarse el pecado es confesando el pecado. Dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta de él será prosperado. Pero aquel que no lo confiesa, sino que lo oculta, va a ser destruido. El pecado te va a destruir. Tarde o temprano te va a destruir. Por eso que el Señor dice, no te vayas por ese camino.
Ve por el camino de la verdad. Ve por el camino de la palabra. Amén. Por lo tanto, la mejor forma como nosotros podemos combatir el pecado es a través de la oración. Porque la oración es entrar en comunión con Dios, es tomar un tiempo para conversar con Dios, hablar con Él. Amados hermanos, cuando uno tiene algo que piensa que es imposible salir de esa situación, Dios te va a ayudar. ¿Cómo? Cuando tú estás en oración con Él y le presentas tu pecado, Señor, esta es mi situación, yo estoy en esta situación, este es mi pecado, Señor. Porque aquel que confiesa su pecado y se aparta de Él, va a ser prosperado. Señor va a tener misericordia de ti y te va a dar la fuerza, la vitalidad para que tú puedas salir de esta circunstancia. La Biblia dice que cuando viene la tentación, juntamente con la tentación también Dios provee ¿qué cosa? La salida, la solución, la respuesta para que tú salgas de esa situación. Vemos en el caso de Jesús cómo fue tentado una vez, dos veces, tres veces y de todas ellas el Señor salía victorioso porque Dios también le daba la solución, palabra, confesión, declaración. Y el enemigo no puede ir contra esa verdad. Amén. Entonces, acuérdense, la Biblia dice que no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Dios el Padre no está en él. 1 Juan 2:15. Por lo tanto, la avaricia, amados hermanos, nos va a tratar de una u otra manera de confundirnos, de coger nuestras vidas. En Proverbios 1:19 dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, ¿no? La avaricia es una forma de codicia, de querer tener cosas más de lo que tú tienes y jalar más cosas para ti. Y mucha gente en este tiempo, amados hermanos, por causa de la avaricia, están inclusive hasta matándose entre hermanos, entre familiares, entre amigos, porque la avaricia trata de jalar cosas para ti. Pero lo contrario es el amor da, no absorbe cosas para ti, da, ¿no? Por lo tanto, tenemos que vivir de esta manera. Pero qué importante, amados hermanos, que la mejor forma como nosotros salir del pecado es cuidando nuestra vida, alejando nuestros ojos del pecado. ¿Qué cosas estamos mirando? ¿En qué pasamos tiempo? ¿En qué hacemos cada día? ¿Cómo está nuestra rutina? ¿En qué nos ocupamos nuestro tiempo? ¿No? La Biblia dice en Mateo 6, 22, 23, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás hablando? Tus ojos dice que los ojos son la ventana del alma. ¿Qué estás mirando? ¿Cómo lo estás mirando? ¿Cuánto tiempo pasas viendo televisión, enterándote de las noticias, haciendo otras cosas que de repente no te edifican, sino que al contrario, te van destruyendo tu vida? Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en lo bueno y desechar lo malo. Ni siquiera considerar lo malo, desechar lo malo. No negociemos con lo malo. Lo malo se rechaza. No vamos a entrar en negocios con él. Amén. Apartado de cosas que nos contaminan y nos alejan de Dios. Tenemos que enfocarnos en las cosas que nos edifican cada día y acerquémonos al Señor. Amén. Usemos todos los medios de información y comunicación que tenemos en este tiempo para poder edificarnos en el Señor, mas no para dar lugar al pecado en nuestras vidas. Cuando nosotros no estamos siendo llenos de Dios, vamos a ser presa fácil para el enemigo. Vamos a ser presas fáciles de él. ¿Amén? Por eso dice claramente que el diablo es como un león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? No va a devorar al que está fuerte, al que está despierto, al que está mosca, como se dice. No. Va a devorar al que está ¿qué? Distraído, confundido, ya no lee la Biblia, ya no ora, no pasa tiempo con Dios, ya las cosas de Dios como para él son algo ligero. Entonces, son presas fáciles del enemigo. Amén. Verso 37 dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. El Señor quiere que a través de su palabra nosotros seamos vivificados, seamos avivados.
que podamos movernos en los caminos del Señor, de tal manera que podamos no solamente ser de más bendición, sino que podamos cumplir el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. El Señor anhela que nosotros cumplamos nuestro propósito. Entonces, tenemos que movernos hacia lo recto. Proverbios 4:25 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, ¿no? Por lo tanto, tenemos que nosotros cada vez cuidar lo que miramos para que nuestra vida sea totalmente diferente. Amén. Y vamos a ir avanzando al punto número 3. Dice, afirmando todo lo que hemos aprendido del Señor. Esta decisión que hemos tomado de aplicar la palabra de Dios, de apartarnos del pecado, de empezar a tomar las cosas que corresponden al Señor y vivir la vida que Dios quiere que vivamos, tenemos que empezar a afirmarlo en nuestra vida diaria. ¿Cómo lo vamos a afirmar? Vamos a ver lo que nos dice la palabra. El Salmo 119, verso 38 al 40. Dice, confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Dios se va a revelar a aquellos que le temen, no a cualquiera. Proverbios dice que el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor de Dios. Amén. Entonces, el Señor va a confirmar su palabra a todos los siervos que temen al Señor, que tienen respeto a Dios, que honran a Dios, que glorifican a Dios, que buscan las cosas de Dios en primer lugar antes que cualquier otra cosa. Si nosotros vamos a vivir de esta manera, agradándole al Señor, entonces tenemos que tener el principio clave es temer a Dios. ¿Ok? Tenemos que temer al Señor. Porque si nosotros tememos, entonces vamos a poder vivir una vida que realmente le agrada al Señor. Porque si no tememos, obviamente nuestra vida va a ser una vida muchas veces conflictiva o muchas veces rebelde a Dios. Porque pensamos que ya nosotros sabemos más que Dios. Pero el temor hacia Dios nos va a llevar a que nos sometamos al Señor, lo honremos al Señor sobre todas las cosas. Verso 39 dice, quita de mí lo oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. La palabra oprobio es una palabra que a veces nos suena un poco extraña, pero significa ser escarnio, afrenta o burla. ¿Cuántas veces la gente se ha burlado de nosotros? En este tiempo, amados hermanos, hacer lo bueno es ocasión de burla. Hacer lo correcto es ocasión de burla, de mofa. Vivir las cosas de una manera, como dice, como nos enseñaron nuestros padres, de respeto, honra, es algo tonto, algo inútil, algo que ya no tiene sentido y la gente se burla de eso. Dice, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Qué interesante es que el salmista va siempre a enfocarse en lo que la palabra de Dios le está diciendo, que los juicios del Señor son buenos, que los juicios del Señor son los que realmente nosotros tenemos que buscar en nuestra vida. A veces la gente busca su propia justicia, a veces la gente busca su propio deseo, pero lo que el Señor hace es que nosotros tenemos que cada día buscar los juicios del Señor, porque sus juicios son buenos, son correctos. Amén. Vamos a ver, dice el verso 40 dice, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Tenemos que nosotros llegar a este punto, amados hermanos, donde el anhelar la palabra de Dios debe ser nuestra prioridad número uno. ¿Cuánto nosotros anhelamos la palabra de Dios? ¿Cuánto nosotros deseamos la palabra de Dios? ¿Cuánto nosotros estamos buscando la palabra de Dios de una manera constante? ¿No? Necesitamos cada día buscar al Señor de todo corazón. Cada día necesitamos revitalizar nuestra vida en el Señor. Necesitamos cada día vivir para el Señor. Necesitamos anhelar la palabra, buscar la palabra, desear la palabra. Como el Señor hizo esta parábola, ¿no? Que de aquella persona que encontró, dice, ¿no? La perla de gran precio, ¿se acuerdan? Dice que encontró una perla que era de gran precio y vendió todo lo que tenía a fin de conseguir ese lugar donde estaba la perla, porque le dio el valor necesario. Y nosotros necesitamos valorar la palabra de Dios en nuestras vidas
como lo mejor y lo más importante y vital para nosotros. Pablo decía, todo lo que yo tengo lo considero por basura a fin de conocer a Jesucristo, a fin de conocer la palabra, a fin de conocer lo que Dios realmente es. Entonces vamos a ser vivificados en la justicia de Dios. La Biblia dice que nosotros somos la justicia de Dios. Hemos sido vivificados en esta justicia. ¿A causa de qué? De que anhelamos su palabra, buscamos al Señor, deseamos al Señor de todo corazón. Entonces nuestro corazón va a ser levantado. Nuestro corazón va a ser fortalecido. Nuestro corazón va a empezar a ser vivificado. Y vamos a empezar a vivir con la información de Dios, no con la del mundo, no con la del vecino, mi amigo, no, con la de Dios. Porque la información de la palabra de Dios es la que me va a dar vida. La información que Dios me da es la que me sana. La información que Dios me da es la que me prospera. La información que Dios me da es la que me hace vivir conforme a su voluntad, en humildad, dándole el honor y la honra a Dios, viviendo conforme a su palabra. Amén. Por lo tanto, necesitamos estar constantemente en comunión con el Señor. Y tenemos que avanzar en un proceso donde nosotros tenemos que ir viviendo un corazón, o digamos, aplicando un corazón que es quebrantado delante del Señor, ¿no? Dice, el proceso de un corazón quebrantado es la oración. Lo primero que tenemos que hacer cada vez que necesitamos una ayuda o algo del Señor es que tenemos que entrar en oración. Y el proceso de un corazón quebrantado tiene unos procesos muy interesantes, porque a través de la oración no vamos a ir a pedir nuestra comodidad, no vamos a pedir que yo estoy bien, no vamos a pedir que se solucionen mis problemas, no vamos a pedir que se solucionen tal cosa, no vamos a hacer como el fariseo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús hizo el ejemplo del fariseo y el publicano? ¿Qué decía el fariseo? Señor, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, mire Señor, y tratando de tener una justicia por sus propios medios. Y el Señor dijo, esa oración no pasa del techo. Pero la oración del publicano, que era una oración humilde, quebrantada, rendía diciéndole, Señor, por mí yo no puedo hacer nada. Yo no merezco nada. Eres tú, Señor, y ten compasión de mí. Entonces vas a ser restaurado y levantado delante del Señor. Por lo tanto, tenemos que pedir ser enseñados por Dios. Tenemos que pedir ser guiados por Dios. Tenemos que pedir ser apartados del pecado. Tenemos que pedir ser protegidos del enemigo. Tenemos que pedir ser vivificados en su justicia. Amén. Cuando nosotros pedimos esta oración, estas peticiones en oración delante del Señor, obviamente todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo va a ser levantado delante del Señor. Y Dios va a querer que tu corazón esté firme y seguro, establecido sobre la roca firme. ¿Quién es la roca firme? Es Jesucristo. Jesucristo es nuestra roca firme. Él nos puso en un lugar especial. Y en ese lugar Él quiere que nosotros vivamos para su gloria y honra, para que cada día glorifiquemos al Señor en todo y podamos vivir una vida separada para Él, una vida que le honre a Él en todo lo que hacemos. Y cuando tomamos la decisión de vivir una vida que le honre a Dios en toda nuestra vida, va a reflejar lo que su palabra dice. Señor, vivifícame en tu justicia. Levanta mi vida conforme a tus misericordias y llévame a vivir como tú quieres que yo viva. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas, nos cuidas, porque tu palabra es lo mejor que nosotros podemos recibir cada día, Señor. Padre, qué bueno es poder saber que tu palabra es la verdad, que tu palabra nunca deja de ser, Señor, que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer es gracias a lo que tú has hecho en nuestras vidas a través de Cristo Jesús, Señor. Gracias porque la obra perfecta que Él vino a hacer, Señor, es una obra que permanece para siempre, Señor. Como Él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y Padre, esa palabra permanece con el tiempo y permanecerá eternamente porque tu palabra eres tú, Señor. Padre, tú y tu palabra son uno, Padre. Por eso que podemos nosotros obedecer tu palabra, porque es obedecerte a ti de todo corazón. Y te agradecemos, Señor, porque tú nos vas a ayudar a que vivamos cada día, Señor, honrándote a ti en todo lo que hacemos. Y que nuestro corazón sea restaurado y fortalecido y vivificado para tu gloria y honra, Señor, para que seas tú exaltado, para que solamente tú seas bendecido, Padre.
Gracias te doy, mi Dios. A ti sea toda la gloria y toda la honra, papito bueno, en el precioso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. El Señor es bueno y en todo momento nuestro Señor es bueno. Dios los bendiga grandemente. Amén.